Bienvenidos a su programa Lienzo Cultural, arte y cultura en un solo espacio. Síguenos a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada y mixlr.com/Radio WAPS. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una nueva emisión de Lienzo Cultural, arte y cultura en un solo espacio. Mi nombre es Alba Hernández y estoy muy contenta de estar el día de hoy nuevamente con ustedes aquí en micrófonos y por supuesto a través de Facebook Live en Comunicación Radio WAPS. Agradezco a todos los que se están uniendo a través de esa transmisión y también a todos los que nos están escuchando a través de radio por el 1180 de amplitud modulada o por mixlr.com/Radio WAPS. Les recuerdo también nuestras redes sociales para que estén muy bien enterados de toda nuestra programación. Estamos en YouTube como TV WAPS, en Instagram como @Radio WAPS oficial y en Twitter como @Radio WAPS. Y bueno, en este programa, por supuesto, comenzamos con las efemérides culturales a cargo de nuestra compañera Alejandra Geraldo. Así que vamos con ella. Efemérides culturales. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. 1832. Muere Johann Wolfgang von Goethe, dramaturgo, novelista y naturalista alemán. 1861. Muere en la Ciudad de México Miguel Lerdo de Tejada, abogado y político liberal y coautor de las leyes de reforma. 1956. Muere el compositor Rubén Montes Gil, autor de la canción Amigo Amigo. 2014. Muere el filósofo Kurt Rudolf Fischer. 23 de marzo, 1994. Muere la escritora, actriz, directora y productora teatral mexicana Nancy Cárdenas. 1994. Asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México. 1996. Muere en Cuernavaca, Morelos, el compositor y músico mexicano Fernando Maldonado. Entre sus temas se encuentra Volver, Volver, No sigas llorando, Amor de la calle y Por tu maldito amor. 24 de marzo. Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. 1829. Nace Ignacio Zaragoza, militar mexicano, quien venció a los franceses en la ciudad de Puebla el 5 de mayo de 1862. 1874. Nace en Budapest Eric Weist, mejor conocido como Harry Houdini, ilusionista y escapista. 1905. Muere Julio Verne, escritor francés. 1956. Muere Emilio Donato Uranga, autor de canciones célebres como La Negra Noche y Lindo Michoacán. 1996. Muere Lola Beltrán, intérprete de música ranchera mexicana. Fue conocida como Lola la Grande. 25 de marzo, 1918. Nace en Guanajuato Emma Godoy, escritora y locutora. 1923. Nace Gustavo Prado Gutiérrez en Zacatecas, intérprete del trío Los Tres Diamantes de 1949 hasta su muerte. 1947. Nace el cineasta mexicano Gabriel Retes. 1997. Muere la actriz Rosario Granados, conocida como Charito Granados. 26 de marzo, 1827. Fallece Ludwig van Beethoven, compositor alemán. 1904. Nace el actor y director de cine mexicano Emilio Indio Fernández. 1935. Nace la actriz mexicana de cine, teatro y televisión Luz María Aguilar. 1948. Nace el actor, comediante y productor de televisión mexicano Jorge Ortiz de Pinedo. 27 de marzo. 1903. Nace el poeta y dramaturgo mexicano Javier Villaurrutia, quien junto con Salvador Novo y Torres Bodet conformó la generación de poetas contemporáneos del siglo XX. 1960. Muere el músico y compositor Mario Talavera Andrade en México. 2005. Muere el cantautor mexicano Rigo Tobar. 28 de marzo.
1944. En el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo se funda la Hemeroteca Nacional, que en 1979 pasa a las instalaciones de la ciudad universitaria. 1993. Muere el director teatral venezolano Carlos Jiménez Gallardo. 2004. Muere el escritor y dramaturgo inglés Peter Ustinov. 2013. Muere el guionista, artista y animador gráfico argentino de origen español Manuel García Ferré. Estas fueron las efemérides culturales de la semana. Pues estamos de regreso aquí en Lienzo Cultural. Los que nos están viendo a través de Facebook Live en Comunicación Radio WAPS se podrán dar cuenta que tenemos a un invitado el día de hoy con nosotros y se trata del licenciado Emanuel Hernández, que va a estar con nosotros platicándonos un poquito acerca de el estrés y la ansiedad, pues ahorita en la situación que estamos viviendo en pandemia. Y bueno, ¿cómo está el día de hoy? Hola Alba, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Pues muy bien, muchas gracias por preguntar. El día de hoy, pues sí, creo que es un tema que a lo mejor, pues sí se ha estado viendo un poquito con esta situación que estamos viviendo, pero yo creo que no se ha hablado tan a fondo, digamos, y es importante hablar de estos temas porque al final de cuentas es una situación muy difícil, pues estar encerrados mucho tiempo. Ahorita ya hay un poquito más de que la gente está saliendo un poquito más, por lo menos aquí en nuestra ciudad, pero aún así esta incertidumbre también creo que está afectando mucho a las personas y pues también no solo es eso, sino que ahora todo es por estos medios digitales justamente en los que estamos en este momento y la convivencia con personas se ha hecho muy, muy complicada. Entonces, pues para empezar, platíquenos un poquito acerca de qué es el estrés. Ok, claro que sí, Alba. Mira, como tú lo comentaste, este tema es muy interesante porque las personas tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De los síntomas y de las situaciones que se presentan en nuestras vidas, sobre todo con la pandemia, porque como se lo he dicho a los alumnos, se los he dicho a las personas en consultorio, la pandemia vino a poner al mundo de cabeza, ¿no? Y a veces nos preocupamos por situaciones demasiado físicas, ¿no? Como la cuestión económica, como la cuestión alimenticia, como la cuestión de solventar las necesidades básicas, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, el estrés es una situación, es un problema, es una enfermedad silenciosa que nos ataca y nos ataca porque tiende a ser un proceso que se pone en marcha cuando nosotros percibimos situaciones como amenazantes y pues obviamente van a rebasar nuestros propios recursos, ¿no? Entonces, la pandemia prácticamente ha venido como una situación que rebasa nuestros recursos, desborda nuestros recursos y a menudo lo relacionamos con cambios que nos están exigiendo un sobreesfuerzo y por lo tanto ponen en peligro nuestro bienestar personal. Por lo que tú me comentabas de la definición del estrés, es un proceso fisiológico que se activa cuando nosotros interpretamos situaciones como amenazantes o como pérdidas. Entonces, asociándolo con la pandemia, pues es un estrés que va a surgir en automático, ¿no? Y por lo tanto nos vamos a ver afectados a nivel físico y psicológico. Claro. Y bueno, también, como lo platicábamos en un principio, parte del tema de hoy es la ansiedad. Entonces, platíquenos un poquito acerca de qué es la ansiedad y pues también la diferencia que hay entre el estrés y pues la ansiedad. Ok, sí, mira, la ansiedad normalmente la confunden con el estrés. Hay que recordar que antes del estrés está la ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional del estrés. Puede ser una reacción emocional de alerta ante una amenaza que puede originarse sin agentes estresantes. ¿A qué me refiero con ello? Normalmente las personas, cuando se sienten amenazadas
¿A qué me refiero amenaza? Quiero especificar muy bien esto, ¿no? Vuelvo a repetir, el estrés es una situación en donde nuestro cerebro interpreta situaciones que estamos viviendo como amenaza o pérdida y sentimos que nos rebasan los recursos propios que cada uno de nosotros tiene para resolver dichas situaciones. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el estrés va a producir ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional que va a ayudar a que los niveles de estrés aumenten, ¿ok? Muchas de las veces las personas tienen o desarrollan ciertos síntomas de ansiedad, como por ejemplo el nerviosismo, agitación o tensión. A veces sentimos que estamos en un peligro inminente, a veces se nos acelera el ritmo cardíaco, empezamos a tener taquicardias y muchas veces en este síntoma de la taquicardia las personas piensan que están sufriendo de presión arterial o que van a tener un infarto y no es así, simplemente es un aumento del ritmo cardíaco. Empezamos a hiperventilar, respiración acelerada, no respiramos adecuadamente y también, o sea, es un mecanismo fisiológico que si tenemos una respiración muy corta, nuestro cuerpo se oxigena menos, nuestro cerebro se oxigena menos y empezamos a agitarnos mucho más rápido, ¿no? Dentro de los signos también de la ansiedad hay sudoración, hay temblores, hay sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarnos, problemas en la memoria, tenemos problemas para conciliar el sueño, padecemos problemas gastrointestinales y sobre todo tenemos muchas dificultades para controlar las preocupaciones, ¿no? Entonces, estos síntomas se presentan cuando nosotros tenemos niveles de estrés mínimos, medios o altos, ¿ok? Hay que reconocer que la respuesta de ansiedad y la respuesta de estrés son normales hasta cierto punto, ¿ok? Cuando nosotros vamos a tener un examen sorpresa y llega el maestro y nos dice, van a tener examen sorpresa, inmediatamente tenemos una respuesta emocional. Nos da taquicardia, nos sentimos mareados, no podemos respirar, nos sentimos preocupados porque no estábamos preparados para esa situación, ¿cierto? Entonces, esa es una respuesta emocional. Sin embargo, el cuerpo, el organismo tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, por lo tanto, el organismo va a crear una respuesta de adaptación. Si no hay esa respuesta de adaptación, entonces nos afectamos a nivel psicológico y físico y entonces se nos disparan los niveles de estrés, ¿ok? Hay que recordar que por allí también tenemos dos tipos de estrés. Hay un tipo de estrés, es el eustrés y el distrés. El eustrés es el estrés positivo, ¿ok? Son aquellas preocupaciones que se generan dentro de nosotros cuando tenemos una situación y ponemos en marcha nuestros recursos para poder resolver esa situación. En cuanto se resuelva esa situación, nuestro cuerpo o nuestro organismo entra en un equilibrio, ¿ok? Y nos relajamos y todo vuelve a la normalidad, ¿ok? Es como esa situación en donde a lo mejor tenemos una deuda y entonces nos están cobrando, se genera una situación de estrés y en ese momento mi organismo empieza a pensar, ¿qué puedo hacer para poder pagar esa deuda? Me dirijo con las posibles opciones, tomo decisiones, ¿ok? Resuelvo la deuda y ¿qué pasa? Mi organismo se relaja, ¿ok? Ese es el eustrés. El eustrés es positivo y hay que ser conscientes que este tipo de estrés, donde nos sentimos tensionados o presionados, es adaptativo, nos ayuda a resolver situaciones, es necesario, ¿ok? El distrés es el
estrés malo o negativo que le conocemos. Es cuando ya todas las situaciones que estamos viviendo en nuestra vida familiar, laboral, escolar, social, nos están afectando a tal punto en donde sentimos que ya no tenemos los recursos necesarios y no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ok? En ese momento nos bloqueamos, en ese momento evadimos situaciones y en ese momento la ansiedad se hace más presente. Se elevan los síntomas de ansiedad, se elevan los niveles de estrés y es cuando alcanzamos niveles de estrés demasiado altos, nos desequilibramos y empezamos a hacer desajustes en nuestra salud física, nuestra salud emocional y en nuestras áreas de vida. ¿Qué áreas de vida? De pareja, familiar, social, académica, laboral. O sea, dejamos de rendir en cada una de esas áreas. Claro que bueno, también lo platicábamos al inicio, esta situación que estamos viviendo, la pandemia, pues es una situación bastante complicada para muchas personas. Por supuesto, cada quien lo ha tomado de distinta manera, incluso personas que pues han estado bastante tranquilas, pero a lo mejor después sí, pues hubo algún poco de cambio en su ánimo. Otras personas que a lo mejor en un principio sí se sintieron muy mal y después ya se fueron acostumbrando. Pero bueno, al final de cuentas, ¿cómo ha impactado esta pandemia al ánimo de las personas, pues a incrementar ese estrés y a lo mejor ansiedad? Uh-huh. Sí, mira, Alba, en un principio, el encarcelarnos, yo lo digo así, o el mantenernos dentro de nuestras viviendas, fue un cambio tan impactante al que no estábamos acostumbrados porque era mantenernos resguardados, porque era no llevar una vida como estamos acostumbrados, ¿ok? Y en ese momento toda la sociedad entró en una crisis de angustia. Y aquí voy a explicar la diferencia entre lo que es la angustia y la ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional. La angustia es una situación psicológica de idear un futuro, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? En la angustia tenemos pensamientos recurrentes sobre lo que va a pasar mañana, sobre lo que va a pasar la próxima semana. Y son pensamientos irracionales porque no podemos descifrar, no podemos saber y muy pocas veces podemos generar los recursos necesarios para prepararnos y enfrentar algo que no estamos viviendo, ¿me explico? Entonces las personas empezaron a entrar en una crisis de angustia, empezaron a entrar en una crisis de pánico, sobre todo por el bombardeo de información verdadero o falso, ¿no? Por lo que pasaba en otros países, en otras ciudades. Y las personas empezaron a tener crisis de angustia, crisis de ansiedad, niveles muy altos de estrés, ataques de pánico. Todo eso conllevó, pues obviamente, a que hubiera un desequilibrio emocional, psicológico emocional, a nivel social. ¿Okay? Muchas personas se vieron afectadas en un principio. Sin embargo, cuando el tiempo pasó y cuando se empezaron a hablar de esta situación del estrés, de la angustia, de la depresión en la pandemia, las personas empezaron a adaptarse. Tarde o temprano los organismos se adaptan. Y algunas personas que no lograban adaptarse acudieron a centros de atención especializada para poder adaptarse, para poder entender qué es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque el tener un desconocimiento de lo que es el COVID-19 y los síntomas, pues las personas asociaban cualquier síntoma de respiración con esa enfermedad y daban por hecho de que ya tenían esa enfermedad. Entonces, había personas que se tenían que trabajar con ellos para que fueran conscientes de muchas cosas, ¿no? De lo que es el COVID, de lo que tenemos que hacer, porque fue necesario quedarnos en casa. Fue necesario acostumbrarnos a utilizar cubrebocas. Fue necesario
mantenernos a la distancia y a veces también de los familiares. Fue necesario comprender que es un virus, ¿ok? Que algunos familiares se enfermaron, salieron, algunos no, y entonces nos empezamos a adaptar a lo que dicen una nueva normalidad, ¿ok? Hay personas que se adaptaron muy rápido, hay personas que se adaptaron después, y hay personas que todavía no logran adaptarse, ¿ok? Cada una de las personas, cada uno de los ciudadanos tienen su propio proceso de adaptación, pero a veces tenemos que apoyar a los familiares, a los amigos, a los conocidos, a ser conscientes, ¿no? A ser conscientes de las preocupaciones que tienen, del miedo que tienen, de los síntomas de ansiedad que mencioné, ¿no? Y también es importante aprender a reconocer los síntomas emocionales del estrés. Es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, no sé si me permites, Alba, mencionar los síntomas que se van generando con el estrés. Claro que sí, adelante. Ok. Mira, Alba, los primeros síntomas del estrés a menudo son sutiles y es importante reconocerlos, ¿ok? Algunas de las advertencias son, empezamos a sentir algo de ansiedad. Ya lo saben, escuchen por favor. La ansiedad es una respuesta emocional en donde yo puedo tener taquicardias, ¿ok? En donde yo puedo tener dolores de cabeza, mareos, a lo mejor siento la vista nublada, ¿ok? A lo mejor no puedo respirar bien, siento que no me alcanza el suficiente aire, sudoración, temblores, cansancio, no me puedo concentrar y no puedo dormir, entre otros, ¿ok? Entonces, por favor, ese es uno de los primeros síntomas del estrés. Son sutiles. ¿A qué me refiero con que son sutiles? O sea, no los vemos venir. De repente los tenemos, ¿ok? Nos podemos sentir un poco tristes, nos ponemos nerviosos por cualquier cosa, nos enojamos con facilidad, padecemos cansancio. A veces digo, ¿por qué si estoy durmiendo bien me siento tan cansado, no? Y tenemos cambios en la conducta. Cambios en la conducta, lo que antes hacía ya no lo hago, ¿ok? Otros de los síntomas que se van desencadenando, bueno, muchas de las situaciones que se han estado presentando en la pandemia son problemas familiares, ¿ok? Hay, en la consulta clínica, lo podemos observar, muchas de las personas que acuden con nosotros son discusiones y problemas familiares que se van dando en la convivencia cuando estamos en resguardo, ¿no? Entonces, en ocasiones, los síntomas del estrés, los síntomas emocionales del estrés, es que nos vamos a mostrar a la defensiva o agresivos. O sea, cualquier situación, mi atención está atenta a cualquier situación y respondemos de una manera agresiva o a la defensiva, ¿ok? Y muchas veces también vamos a estar provocando discusiones. Entonces, si yo estoy con este comportamiento, estoy a la defensiva, estoy agresivo y muchas veces estoy provocando discusiones, entonces es un síntoma emocional del estrés, ¿ok? Ojo, si estoy presentando eso ahorita en la pandemia y antes no lo presentaba, entonces es un síntoma emocional del estrés, ¿ok? Otro de los síntomas es sentimos indiferencia por la vida, nos empezamos a deprimir y nos mantenemos resguardados en las recámaras. Es muy importante, yo se lo comento siempre a los padres de familia, que si ven a su hijo resguardado en la recámara, si no sale, si no convive con ustedes, es importante que estén al pendiente de ellos, ¿no? Porque el estar encerrados ha impactado muchísimo en los niños y en los adolescentes, ¿ok? Recordemos que mucha de la población universitaria siguen siendo adolescentes, ¿ok? Somos adolescentes hasta los 20, 21 años. Entonces, es muy importante, afectó muchísimo por la socialización. La vida académica es enfocarnos en desarrollar conocimientos,
pero también implica trabajar la socialización. Y eso vino a coartar, pues obviamente, la pandemia, ¿no? Entonces es muy importante estar al tanto de ellos. Si se aíslan en las recámaras, es muy importante, a lo mejor en el desayuno, en la comida y en la cena, estar conviviendo de manera familiar, como dialogando, platicando, ¿ok? Otro de los síntomas emocionales, bueno, es la confianza de nosotros disminuye notablemente, nos sentimos culpables o nos sentimos incompetentes, ¿ok? Hasta el más mínimo fracaso que tengamos afecta sobre nuestra confianza, autoestima, seguridad. Muchos alumnos están teniendo, pues obviamente, bajas en las calificaciones, se les dificulta la escuela en línea y lo tienen que entender, es algo nuevo, ¿no? Pareciera que están siendo los pioneros de esta modalidad, la escuela en línea, aunque ya existía anteriormente, pero el punto es que es completamente diferente, ¿ok? Si estar en las aulas es difícil procesar la información, adaptarse a la información, aprender e ir desarrollando cada uno de los conocimientos, ahora imagínense en línea, ¿no? La saturación de trabajos y todo ello, pues conlleva a sentirse demasiado estresados los alumnos y obviamente empieza un ciclo, yo lo comento, es un ciclo vicioso de sentir una desconfianza, perder el interés y entonces empezar poco a poco a retirarse o a evitar las clases. ¿Por qué? Me produce tanto estrés, me produce tanta ansiedad que prefiero estar o mantenerme al margen de ello, ¿no? Entonces, por eso también es importante estar al tanto de los estudiantes, o sea, los padres de familia, los tutores, es importante, y los maestros, es importante estar al tanto, pues obviamente, de lo que son los propios estudiantes, ¿no? Entonces, prácticamente estos son los síntomas del estrés que yo quería compartir, porque si no somos conscientes de estos síntomas, por ejemplo, se me pasó, otro de los síntomas físicos que son importantes es el dolor de espalda y dolor de cuello, ¿ok? Dolor de cabeza más de lo normal, la cabeza lo que es mi frente o en total mi cabeza me empieza a doler más de lo normal, ¿ok? Tenemos digestión inestable, diarrea o estreñimiento. Entonces, lo hablaba con un colega médico, últimamente él ha estado teniendo pacientes que van por cuestiones de diarrea o por estreñimiento, ¿no? Entonces, las personas se desequilibra esta situación del organismo, ¿no? Problemas en la piel, es importante. De repente vamos a tener algún resequedad en la cara, en el cuello, en los hombros, en el pecho, en la espalda. Empezamos a tener algún tipo de dermatitis nerviosa, ¿ok? Nos salen ronchas, nos rascamos y entre más nos rasquemos, más va a generar las ronchas. Entonces, recuerden que la dermatitis nerviosa se puede controlar con algún tipo de ungüento, pero si aprendemos a relajarnos, si aprendemos a mantenernos tranquilos, hay pocas probabilidades de que la dermatitis nerviosa nos impacte, ¿ok? Entonces, también el patrón de sueño irregular, dormir mucho o dormir muy poco, ¿ok? Entonces, son síntomas que tenemos que ser conscientes de ellos y poder detectar y decir, ¿sabes qué? Estoy sufriendo de estrés. Estoy viviendo estrés, estoy teniendo muchísima ansiedad, necesito algún apoyo profesional que me pueda orientar, me pueda guiar para ayudarme a sentirme bien. Sigue con nosotros en Lienzo Cultural, solo en Radio WAPS. Sintonízanos a través de la señal del 1180 de amplitud modulada y mixlr.com/Radio WAPS. Continuamos.
El Museo de Van Gogh es una pinacoteca ubicada en Ámsterdam, Países Bajos, que alberga la colección de obras del pintor neerlandés Vincent van Gogh. Al morir, Vincent van Gogh, a la edad de 37 años, dejó un extenso legado en sus obras, de aproximadamente 900 pinturas y unos 1100 dibujos. De estos, había logrado vender pocos y regalado algunos a sus amistades. Sus bienes fueron heredados por su hermano menor, el comerciante de arte Theo van Gogh. Lamentablemente, Theo van Gogh murió un año después que Vincent, por lo que la herencia fue administrada por su viuda, Johanna van Gogh. Ella remigró a los Países Bajos, donde organizó las primeras exhibiciones con las obras de Vincent van Gogh y contribuyó fundamentalmente a la difusión del conocimiento público del artista. El museo consta de 2 edificios. La construcción original es obra del arquitecto holandés Gerrit Rietveld y fue inaugurado en 1973. El museo posee más de 200 pinturas de Vincent van Gogh en todos sus periodos de creación y unos 400 dibujos. Entre las obras principales expuestas se encuentran los comedores de patatas, la habitación de Arles y una versión de los girasoles. Además, el museo tiene la custodia de la mayoría de las cartas de Vincent van Gogh. La colección de obras del artista es del siglo XIX, iniciada por Theo van Gogh. Ha sido extendida continuamente con recursos de la fundación, de modo que el museo también cuenta con obras de artistas como Alma Tiedemann, Bernard, Boulanger, Breton, Courbet, Monet y Franz von Stock. Actualmente, debido a la contingencia sanitaria, la visita a museos es restringida, por lo cual el Museo de Vincent van Gogh optó por la alternativa de un recorrido virtual gratuito, en el cual tú puedes recorrer los pasillos del museo desde la comodidad y seguridad de tu casa. Para más información, entra a la página web www.delestudiante.digital/museos virtuales gratis. Y ya de regreso prácticamente para despedirnos, así es, se nos ha terminado el tiempo de este programa, pero no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como TV Waps, en Instagram como @Radio Waps Oficial y en Twitter como @Radio Waps. También quiero agradecer a todos los que estuvieron en esta transmisión a través de Facebook Live en Comunicación Radio Waps, a través de radio por el 1180 de amplitud modulada o por mixlr.com/Radio Waps. Un saludo a todos los que estuvieron en esta transmisión. Agradezco a todos los que se quedaron hasta este momento y yo los espero aquí la próxima semana en Lienzo Cultural. Lienzo Cultural. Arte y cultura en un solo espacio. Te invitamos a seguir sintonizando la programación de Radio Waps en el 1180 de amplitud modulada, mixlr.com/Radio Waps y Facebook Live, Comunicación Radio Waps. Hasta la próxima.